Cuento número 98, La rana bebé. Esta es la historia de una rana bebé perdida en la granja. Su madre tuvo que dejarla allí porque la veían persiguiendo y no quería que le hicieran nada a aquella ranita. La pobre pequeña creció con animales muy diferentes a ellas, pero en medio de todo era feliz porque estaba a salvo y no le faltaba nada. Lo único malo era que había aprendido a hacer todos los sonidos de los demás animales. Cuando estaba con las vacas, ella sabía el mu. Cuando estaba en el establo, relinchaba. Cuando entraba a la casa de los amos, sabía hacer como el perro y el gato. Era una rana bebé multifacética. Vivía brincando de un lado a otro y era amiga de todos los animales. Todos la querían, hasta los mismos dueños de la casa. Ya sabían que era una ranita muy simpática y la dejaban ser libre por la granja. Un día, la señora vaca sintió pesar por aquella rana. Les decía que a los demás animales que ella debía conocer a un grupo de ranas para aprender a ser una rana y su sonido. Ellos no podían enseñarle cómo actuar como rana o explicarle los trucos para defenderse. Además, no toda la vida podía pasársela en aquella granja. Debía conocer el mundo, pero primero debía aprender lo necesario. En el momento que los animales estaban reunidos, un grupo de mosquitos se unieron a la conversación y les dijeron que un grupo de ranas precisamente había empezado a llegar al estanque cercano a la granja y que allí podía interactuar con ellas la bebé. Sabiendo esto, los animales apoyaron para que la rana bebé se aventurara a conocer a su especie. Esa misma tarde se acercó a ellas, pero no fue muy aceptada porque no quería asustarlas y se la pasó en silencio todo el tiempo. Solo las observaba y cuando alguna de ellas se le acercaba, simplemente las miraba con sus grandes ojos y se alejaba. Eso les molestó, no se comportaba como una rana normal. Estaba muy asustada, pensaba en que si emitía algún sonido de perro o gato o hasta el de vaca, las asustaría y las creerían un fenómeno al que nunca iban a enseñar nada. Por eso quería mantenerse con un bajo perfil. Tal vez así se mezclaría poco a poco con ellas y podría ir hablando su lenguaje con los menos estrictas. La rana bebé siguió yendo a visitarlas al estanque todas las tardes. Aunque no interactuaba con ellas, las demás ranas la estaban empezando a aceptar. En poco tiempo había aprendido algunas palabras, sonidos y comportamientos, pero aún tenía miedo de que la rechazaran. Un día, la rana bebé descubrió el grupo de las demás ranas bebés. Era un grupo perfecto para que ella aprendiera desde el principio. La madre de las ranitas la acogió con mucho cariño, le enseñó todo lo necesario para ser una rana fuerte y hábil. Creció con su familia, se adaptó con ellos porque tenía su edad y le habían tenido paciencia hasta que ella se puso a nivel de aprendizaje que las demás. Allí también vivía muy feliz. Aprendió muchas cosas, pero no olvidó a sus amigos iniciales. Los visitaba de vez en cuando. Cuando iba siempre les contaba muchas historias. Estaba muy agradecida por todo su cariño y apoyo. No los olvidaría aunque su tiempo era mucho más corto porque a medida que crecía aumentaban sus responsabilidades y debía apoyar mucho más a su grupo de ranas. La nueva familia de ranas a la que pertenecía sabía toda su historia, pero la madre de la rana le pidió que no dijera esa información porque las demás no lo entenderían y de pronto la intentarían alejar del grupo. Por eso tampoco debía visitar mucho la granja, porque para las ranas ese tipo de sitios representaban un peligro y se dejaban al cielo. Si vieran a la ranita, si la vieran pensarían que estaba aliada con ellos y representaría un peligro para el grupo. Ese era el miedo que tenía su nueva familia, por eso le pedían que fuera muy cauteloso y que no los visitara tan seguido. Pero un día la rana tuvo que alejar sus actividades porque se enteró por los mosquitos que la granja estaba sola y que alguien se quería robar las pertenencias de los amos. Los ladrones se habían enterado de que los dueños se habían ido a viajar dejando a cargo a un vecino y se aprovecharían de la situación para robar las joyas de la señora. La ranita sentía que debía hacer algo ante esta situación. No podía permitir que alguien les hiciera daño porque ellos también eran su familia. Dejó atrás sus actividades y emprendió su viaje mientras llegaba a la granja estando maquinando un plan para que los alejara.
No estaban los animales domésticos, a ellos también se los habían llevado y algunos de los animales estaban al cuidado de otra granja. De eso se dio cuenta cuando llegó. No estaban todos los animales y era por eso que se aprovecharían de la situación. Esa ranita era muy pequeña, pero tenía la valentía de todos los que había educado. Fue así como se le ocurrió un maravilloso plan. Su valentina y su seguridad le ayudaron a hacer lo que hizo y logró ahuyentar a los ladrones. Resulta que el plan de la ranita era muy básico. Los iba a asustar tanto que ellos también se retirarían sin usar la violencia. Aquella rana no había olvidado los sonidos que había aprendido con su antigua familia y cuando entraron los ladrones hizo el maullido del gato. Ese sonido se les hizo muy extraño porque sabían que los animales no estaban y que estaba completamente sola la casa, pero allí empezaron a sentir miedo. Como continuaron allí, a la rana le tocó sacar su sonido más grave de gato. Era el sonido de furia que le habían enseñado. Los ladrones se quedaron muy asustados, miraban de un lado a otro sin ver nada. Se iban retirando poco a poco y para que salieran corriendo, la rana hizo un sonido de perro. Ese sonido sí los asustó y salieron por la ventana. No volvieron y el estruendo que hizo sirvió para que el cuidador de la granja se diera cuenta de lo que había sucedido y llamara a los dueños. Los dueños de la granja volvieron. Afortunadamente no se robaron nada, todo volvió a la normalidad. Los humanos nunca supieron lo que hizo aquella pequeña ranita. Los animales de la granja quedaron muy agradecidos por la valentía y por todo lo que tuvo que pasar la ranita. Y aceptaron a partir de ese momento que ella fuera de su familia, las ranas definitivamente. Lo aceptaron porque haber dejado sus actividades le trajo algunos problemas, pero gracias a su mamá rana y sus hermanos pudo salir invicta. La ranita no volvió a la granja para evitar problemas. Unos años más tarde se enteró que esa era su verdadera madre. Por eso se parecía mucho a sus hermanos. Por fin encontró su hogar y algunas veces se ponía triste recordar de su primera familia. Lo único que le quedaba eran los sonidos que había aprendido y de una vez enviaba y recibía saludos por medio de los mosquitos.